grato tener la presencia en el día de hoy de Eduardo Pizarro León Gómez, Carlos. Hoy tocamos el papel que ha jugado el Estado en el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, y es para nosotros de suma importancia reflexionar el tema de lo que ha sido los procesos de desarme, de desmovilización, ya que muchos de ellos han tenido que ver con la ciudad de Medellín y muy específicamente de la zona nororiental de la ciudad. De igual manera, nos acompaña Carlos Montoya, que es arquitecto. Posteriormente realizaremos la presentación de cada uno de ellos de manera muy específica y nos hablará sobre las políticas de vivienda y cómo se ha venido poblando y construyendo el sistema habitacional en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Entonces, en este tercer foro, pues nos complace pues con la participación activa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de nuestra decana Diana Patricia. Decirles y contarles pues que de parte de la Corporación Gestión es muy importante la participación y el convenio que hemos venido realizando y desarrollando con la Universidad Autónoma Latinoamericana, que ya tenemos también rector, es el rector Rodrigo Flores, una persona que nos ha acompañado durante todo este tiempo y ha sido coadjutor de este proceso que hemos venido realizando conjuntamente entre las dos instituciones. También agradecerle a Confama por su vinculación, por su apoyo, y a la alcaldía de la ciudad de Medellín también por su compromiso en la realización de estos foros. Entonces, doctora Diana Patricia, tiene el uso de la palabra. Doctor José Arley, muchísimas gracias siempre por vincularnos a estos eventos. Corporación Gestión Internacional es un aliado indispensable para un aula y más para los propósitos precisamente de construcción colectiva con las comunidades a nivel local. Feliz de tener nuevamente al doctor Eduardo Pizarro con nosotros, pero también de recibir al doctor Carlos Montoya aquí, que nos acompaña el día de hoy, segura de que los temas sobre los cuales vamos a dialogar el día de hoy van a ser impactantes y profundamente constructivos. Me disculpo un poco por el ruido que tengo relacionado. Hoy me encuentro en la Casa Museo de la Memoria, acá en la ciudad de Medellín. Estamos justamente en un evento también con la Mesa de Derechos Humanos y Paz de la Comuna 10 La Candelaria. Entonces, pues por eso es que hay un poco de ruido acá relacionado. Estos eventos, como les venía diciendo, para nosotros como una universidad constructora de paz y defensora de derechos humanos, pues se convierten en estrategias trascendentales. Muchas gracias. Y por eso precisamente la invitación a que nos sigan acompañando cada jueves de 4 a 6 de la tarde con los diversos invitados que tenemos gracias a la Corporación Gestión Internacional, debatiendo precisamente la forma como diversas instituciones desde lo público y desde lo privado, organizaciones sociales, el mismo Estado y demás, han tenido que ver en lo que hoy es la comuna nororiental de la ciudad de Medellín. Así es que qué bueno que esta celebración de un centenario sea también la excusa perfecta para abrir espacio para la construcción de saberes colectivos y, como digo siempre, para conocer mejor a nuestras regiones y poder aportar entonces alternativas de solución a las principales problemáticas que hoy somos conscientes que se tienen. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy acá con nosotros y los dejo con los invitados porque el ruido viene aumentando. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Diana Patricia, nuestra decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces, yo creo que, Eduardo, vamos a cambiar un poco entonces la metodología atendiendo a tu llamado. Haces la exposición y hacemos las preguntas y después, Carlos, entonces continuamos con tu presentación. El doctor Eduardo Pizarro es sociólogo,
politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido lo que nosotros podríamos llamar y lo que Gramsci consideró un intelectual orgánico, porque no solamente se ha dedicado a comprender y analizar la realidad colombiana, sino que de igual manera ha tenido una participación activa en las políticas de las diferentes gobiernos y de las diferentes organizaciones sociales y desde el mundo académico. De igual manera, Eduardo fue director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y ha sido embajador en los Países Bajos de Colombia, y yo creo que ha sido una de las personas que más ha realizado un análisis minucioso sobre lo que ha sido el conflicto armado colombiano. En esta ocasión le hemos pedido que nos realice unas reflexiones y un análisis sobre lo que fue los procesos de desarme y desmovilización de las autodefensas, de las milicias y de algunos otros actores armados que se dieron en la época a principios del año 2000. Entonces, mil gracias, Eduardo, por estar acá y porque siempre pues, nos acompañas y nos iluminas con tu análisis y tu reflexión. Bien, muchas gracias, José Arley. Muchas gracias a Carlos Montoya por su presencia, a la Universidad Autónoma Latinoamericana, a la Corporación Gestión Internacional por esta invitación para hablar sobre mi experiencia como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación entre el año 2005 y 2010. Luego, en el año 2010, me nombraron miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional en La Haya y continué este trabajo, pero ya fundamentalmente en algunos países africanos, en Uganda, en la República Democrática del Congo, pero muy buena parte de las experiencias que tuvimos en Colombia me sirvieron de base para las experiencias que luego pude desarrollar desde Holanda, sobre todo, insisto, en los países africanos en el marco de la Corte Penal Internacional. Entonces yo les voy a comentar lo que fue la experiencia vivida durante 2005-2010 en Colombia, luego probablemente al final algunas lecciones que pudimos desarrollar en África. En el año 2003 se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el gobierno del presidente Uribe y las autodefensas de Colombia. Y en ese, Luis Carlos Restrepo, el entonces alto comisionado para la paz, presentó ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria que se llamó la Ley de Alternatividad Penal para materializar la reintegración de los grupos armados ilegales que se iban a reintegrar al proceso de paz al inicio de la administración Uribe en su primer mandato. Esta Ley de Alternatividad Penal del año 2003 tuvo muchas críticas de la comunidad internacional, de las ONG de derechos humanos, porque ya en el año 2003 venía avanzando la idea de que no bastaba dictar leyes de amnistía e indulto para la reincorporación de grupos armados que habían enfrentado al Estado o miembros del Estado que han enfrentado de forma ilegal a los grupos irregulares, sino en los años 90 había surgido la idea de la necesidad de un modelo de justicia transicional, de un modelo que pusiera el acento fundamental en las víctimas y en los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación individual y colectiva y a las garantías de no repetición, es decir, a no volver a ser victimizadas. Entonces la comunidad internacional y las ONG de derechos humanos rechazaron la Ley de Alternatividad Penal del año 2003 y el gobierno entonces, recogiendo esa reacción, dictó en el año 2005 la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz. Esta ley sirvió de marco para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y significó en Colombia algo muy importante,
el nacimiento de la víctima. El nacimiento de la víctima como sujeto de derechos. Antes del año 2005, la víctima era objeto de solidaridad, era objeto de respaldo emocional, pero no era sujeto de derechos. En el año 2005, con la Ley de Justicia y Paz, insisto, nace la víctima como sujeto de derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Es decir, se inició en Colombia la experiencia de justicia transicional. La justicia transicional se fue construyendo lentamente en la segunda mitad del siglo XX. Comenzó cuando Alemania inició en los años 50 una reparación individual a las víctimas sobrevivientes o los familiares de los campos de concentración nazi, y cuando inició una reparación colectiva al Estado de Israel, que como ustedes saben surgió en 1948, y Alemania durante un largo periodo de tiempo les dio un aporte al Estado de Israel como reparación colectiva por los daños causados. Luego, en el año 1983, en Argentina, el presidente Raúl Alfonsín, después de la dictadura militar, creó la Comisión de la Verdad, la Comisión Sábato, que se llamó la Comisión sobre Personas Desaparecidas, que presentó un informe en el año 1984 y que inició a nivel internacional la idea del derecho a la verdad como un derecho de las víctimas. Y lentamente comenzó a surgir en el mundo esta experiencia y a multiplicarse. En el año 1991 tuvimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, después del fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que se llamó la Comisión Rettig. Luego, en el año 1993, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de El Salvador, que se llamó De la Locura a la Esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador. En 1998, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que dirigió el arzobispo Desmond Tutu, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Y en el año 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala presentó lo que llamó la Memoria del Silencio. Y un dato muy importante, en el año 2003 surgió la Corte Penal Internacional como la mayor corte de justicia a nivel mundial para juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces era impensable que en Colombia en el año 2003 fuera aceptable la ley de alternatividad penal, y por eso se dictó la Ley de Justicia y Paz para introducir a Colombia el modelo de justicia transicional. Sin embargo, ahí tuvimos un problema muy complejo que igualmente estamos viviendo hoy con la JEP y con la Comisión de la Verdad. Y fue que todas las comisiones de la verdad en el siglo XX se habían creado al fin de la dictadura militar en Argentina, en Chile, al fin de las guerras civiles en El Salvador o Guatemala, o al fin de la discriminación racial, el apartheid en Sudáfrica. En cambio, en Colombia creamos un modelo de justicia transicional en el año 2005 sin que el conflicto hubiera terminado. Es decir, las comisiones de la verdad habían como un hecho simbólico que definía un antes y un después, la dictadura de Pinochet y la restauración de la democracia, la guerra civil en Centroamérica y el fin de la dictadura militar. En cambio, en Colombia, en el año 2005, cuando creamos el Grupo de Memoria Histórica, que se convirtió en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y luego en la Comisión de la Verdad, no han servido como hechos simbólicos para marcar un antes y un después, sino que se han dado en medio del conflicto. Y esto les debilitó la fuerza que tuvieron en el pasado esa experiencia, y espero que eso no debilite hoy la experiencia de la Comisión de la Verdad, pero ese fue el hecho que más nos afectó. Bien,
En el mes de noviembre de 2003 se inició la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que involucró a 34 bloques armados. Esta desmovilización comenzó en Antioquia en noviembre de 2003 con el bloque Cacique Nutibara y terminó en Antioquia en el año 2005 con la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas. Es decir, en Antioquia comenzó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y terminó en el año 2006. Y era porque las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una presencia excepcional en el departamento de Antioquia. De los 32.000 miembros desmovilizados, el 33% actuaban en Antioquia. El 33%. Un número altísimo. De los 33.000 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia, casi 10.000 actuaban en Antioquia. En Antioquia teníamos el bloque Cacique Nutibara, que se desmovilizó en el año 2003, el Grupo Bananero, Héroes de Granada, el Grupo Noroccidente Antioqueño, el Grupo Sudeste Antioqueño, el Bloque Noreste, el Bloque Bajo Cauca, el Bloque Magdalena Medio, el Bloque Mineros, el Bloque Elmer Cárdenas, alrededor de 10.000 miembros. Es decir, Antioquia fue el departamento más afectado. No eran los bloques más grandes. Los bloques más grandes eran el bloque Central Bolívar, que tenía 6.500 miembros, y el bloque Norte, que tenía casi 5.000 miembros. Pero Antioquia era el departamento más afectado. Y entonces, el gran esfuerzo que hicimos en el año 2005 fue la reincorporación de estos 33.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, el éxito no fue el mejor. El éxito no fue totalmente satisfactorio. Yo creo que hicimos un trabajo duro, pero no fue totalmente satisfactorio por 5 razones fundamentales. La primera, porque entre el 10 y el 15% de los desmovilizados, de los 33.000 desmovilizados, se reciclaron en la vida criminal organizada, las disidencias de las bandas criminales que se reorganizaron después del año 2006, o en la criminalidad difusa, en los barrios populares, en Medellín, o en Montería, o en Bogotá, o en otras ciudades del país. Y esto tiene una primera explicación, y es que en Colombia nunca logramos una paz integral. La gran paradoja de Colombia fue que el primer proceso de paz que hubo en América Latina con una guerrilla post-revolución cubana fue con el M-19. La primera experiencia de paz en América Latina ocurrió en Colombia en 1990. Pero sin embargo, Colombia, que tuvo el primer proceso de paz exitoso en América Latina, es el último país que sale de la guerra. Todavía persistimos en el conflicto. Es una cosa que impacta mucho, porque el proceso de paz con el M-19 en 1990 sirvió para el proceso de paz con el movimiento armado Quintín Lame en el Cauca en 1991, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Sucre en el año 1991 y con el Ejército Popular de Liberación, el EPL, en el proceso de paz que se firmó en ese mismo año 1991. Y el proceso de paz con el M-19 animó los procesos de paz en Centroamérica. Como me confesaron los dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, el Frente Farabundo, los 5 grupos guerrilleros del Frente Farabundo Martí firmaron a la misma hora, el mismo día, en el Palacio de Chapultepec en Ciudad de México en 1991. Y Joaquín Villalobos, el comandante militar, me reconoció algún día que ellos nunca hubieran firmado, en 1992, si no hubiese habido el proceso de paz en Colombia que los inspiró. Y luego, en diciembre de 1996, en la Casa de la Cultura de Ciudad de Guatemala,
los 4 grupos guerrilleros que conformaban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmaron al mismo día y a la misma hora, inspirados en la experiencia de Colombia. Es decir, Colombia fue el inspirador de la paz de Centroamérica, Salvador y Guatemala, y es el último país que sale de la guerra. Es una gran paradoja, porque nunca logramos que los componentes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar firmaran el mismo día y a la misma hora. Firmó el M-19, luego el PRT, luego el Quintín Lame, luego el EPL, luego la disidencia, el Ejército de Liberación Nacional, la Corriente de Renovación Socialista en 1994, la corriente donde estaba León Valencia, luego en el año 2005 la Autodefensas Unidas de Colombia, luego en el año 2016 las FARC, nos falta el ELN, las disidencias de las FARC, es decir, nunca logramos la paz. Y obviamente la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2005-2006 se dio en el contexto de la persistencia de la violencia. Entonces esto afectó mucho este proceso de paz, porque poco después del año 2005-2006, 900 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia habían sido asesinados en diferentes circunstancias. Y esto le restó credibilidad al proceso. Lo mismo que está pasando hoy en día con el asesinato de los desmovilizados de las FARC. El otro fenómeno que nos pasó fue que habían muchos incentivos criminales persistentes que llevaban a que muchos grupos, muchos desmovilizados se sintieran estimulados e incentivados para reciclarse en la vida criminal. Y entonces teníamos un dilema, y era que los incentivos institucionales que impulsaba la Agencia Colombiana de Reintegración, que era un sueldo mínimo, ingreso al SENA o regreso a la universidad para terminar estudios, para recibir una formación técnico profesional, el apoyo a la familia, los incentivos institucionales competían con los incentivos criminales. Y los incentivos criminales muchas veces eran más fuertes. Y entonces al desmovilizado le ofrecían un salario mínimo en una fábrica en Medellín, pero los desmovilizados que se han reciclado en la vida criminal les ofrecían 2 o 3 millones de pesos, porque era mucho más interesante, en vez de reclutar a un joven de 18 años de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, reclutar a un desmovilizado que tenía 10 o 15 años de experiencia militar y ahorrarse 15 años de experiencia acumulada. Entonces había una fuerte presión sobre los desmovilizados para que se reciclaran en la vida criminal. Lo mismo que está pasando hoy. Bien, en esta competencia entre los incentivos institucionales y los incentivos criminales, muchas veces perdimos la batalla. Ganaron los incentivos criminales de los grupos disidentes. Y obviamente, y aquí viene un tercer factor que es muy importante de considerar, y fue que el presidente Uribe en el año 2007 decidió extraditar a 14 de los 25 jefes paramilitares que estaban todos detenidos en distintas cárceles del país, y decidió extraditarlos con el argumento de que estaban convirtiendo la cárcel de Itagüí, donde estaban recluidos, en una enorme catedral, como la de Pablo Escobar antes, que desde la cárcel estaban delinquiendo y que era imposible mantenerlos con seguridad en el país. Y en el momento en que Uribe decide extraditarlos a los Estados Unidos, a estos 14 jefes paramilitares, se quebraron las líneas de mando, y muchos mandos medios que tenían experiencia en tráfico de drogas, en compra de armas, en organización de grupos armados ilegales, comenzaron a regresar masivamente a la acción criminal. Ya no había líneas de mando, no había disciplina con la extradición, y esto igualmente afectó mucho el proceso que estábamos viviendo. El otro aspecto que me parece importante señalar es que hicimos un intento de crear un modelo de incentivos diferenciales para los mandos medios y los militantes de base, porque los mandos medios tenían mucho poder económico, político, y había que darles incentivos distintos y superiores probablemente a los de abajo, pero esto fue imposible de implementar
por la presión de las ONG de derechos humanos, era repitiendo la experiencia de El Salvador. En El Salvador, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hubo incentivos superiores para los mandos superiores y medios que para los militantes de base, para mejorar la reintegración, pero eso no se pudo implementar en Colombia y tuvimos algunos fracasos. En todo caso, la verdad fue que logramos un éxito, insisto, en el 85% de los 33.000 desmovilizados. Fracasamos entre el 10 y el 15%, y sobre todo fracasamos con los mandos medios. Esto es muy importante porque es igualmente lo que nos está pasando hoy con las FARC. Hay un gran éxito con los militantes de base, pero hay un relativo fracaso con los mandos medios que se han reciclado masivamente en la vida criminal, sobre todo en el sur del país, con el grupo de Gentil Duarte. Bien, en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación hicimos grandes esfuerzos. Primero, trabajamos muy duro con la Agencia Colombiana de Reintegración, que es la más importante y la más respetada del mundo. Tiene una tradición extraordinaria. Y toda la gente que está en procesos de paz y reincorporación en África, en Asia, vienen a Colombia a aprender. Es una agencia con una gran experiencia, que tiene un modelo de reintegración individual, de reintegración familiar y comunitario enormemente importante, porque no basta la reintegración del individuo. La experiencia nos demuestra que las personas que tienen familia tienen más resistencia para reintegrarse en la vida criminal, y los solteros tienen mayores facilidades. Entonces la familia es un componente fundamental para amarrar a los desmovilizados a la vida civil, pero al mismo tiempo hay que trabajar en las comunidades receptoras de los desmovilizados para que no los criminalicen, las comunidades rurales y urbanas, en los barrios populares y en las zonas campesinas. Entonces la Agencia Colombiana de Reintegración comenzó a trabajar mucho la reintegración individual, el SENA, por ejemplo, la reintegración familiar y la reintegración comunitaria. Trabajamos mucho con la empresa privada para la generación de empleo. Creamos la unidad de reconciliación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para visitar las cárceles, hablar con los desmovilizados, explicarles la ley de justicia y paz, explicarles la diferencia entre la pena principal de 40 a 60 años de acuerdo con el Código Penal y la pena alternativa entre 5 y 8 años si colaboraban con verdad, justicia y reparación a las víctimas. Visitamos, y esa fue mi tarea principal, yo visité sistemáticamente la cárcel de Itagüí, me reuní muchas veces con Don Berna, con Jorge 40, con Mancuso, con todos los jefes paramilitares, fundamentalmente para buscar su colaboración con Justicia y Paz y con el trabajo que estamos desarrollando con las víctimas. Y fue un trabajo muy sistemático que hice durante 2 años, visitando sistemáticamente a los jefes paramilitares en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, insisto, tuvimos un éxito parcial por los factores que les he planteado. Lo cierto fue esto, que Colombia tenía en el año 2002 27.000 homicidios por año, 63 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Y a partir de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, comenzó a caer la tendencia de los homicidios en Colombia en forma extraordinariamente significativa. Hoy ya pasamos de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes por año a alrededor de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes por año que tenemos actualmente. Y pasamos de 29.000 homicidios en el año 2002 a 11.000 homicidios que tenemos hoy en día. Es decir, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia fue muy importante para lograr un país menos violento en términos de tasas de homicidio. Y creo que Justicia y Paz logró éxitos importantes, más de 51 sentencias condenatorias a todos los jefes paramilitares, los 25, a alrededor de 600 mandos medios, que igualmente mostró una aplicación de justicia importante. Gracias a las confesiones en Justicia y Paz,
logramos descubrir 5.500 fosas comunes de personas que habían sido desaparecidas, muchas de ellas fosas donde habían varios cuerpos, y esto fue una experiencia importante para las víctimas. Logramos crear el Registro Nacional de Víctimas, el Fondo Nacional de Víctimas. Creamos en el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que se transformó en el Centro Nacional de Memoria Histórica y que inició la verdad histórica en Colombia. Es decir, yo creo que fueron logros importantes, pero con algunas fallas también importantes. Y me parece importante conocer esta experiencia del año 2005, porque muchos de los problemas que vivimos en ese año se están viviendo actualmente y se están repitiendo. Y yo creo que tenemos que evaluar las experiencias que hemos acumulado para lograr algún día poder pasar la página en Colombia. Ojalá que lo que no logramos en el año 2005 con Justicia y Paz se logre hoy con la Comisión de la Verdad y con la Justicia y con la JEP, y lo que actualmente estamos haciendo con las FARC, y espero que muy pronto con el ELN nos permita a los colombianos lograr pasar la página y le permita a los habitantes de Medellín y de Antioquia que tanto han sufrido, que podamos finalmente lograr la paz en Colombia. Yo les agradezco la atención y espero las preguntas que tengan y para formularles. Muchas gracias. Eduardo, mil gracias por tu intervención. Invitamos a que las personas que están en el chat de YouTube se animen a formular algunas preguntas. Inicialmente, Eduardo, surge la pregunta sobre la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En esa época todavía hay muchos intelectuales y muchas organizaciones como ONGs y organizaciones de la sociedad civil que fueron muy críticas de la Comisión Nacional de Reparación. ¿A qué se debe ese tipo de críticas y si realmente estaban fundamentadas en documentación real y verídica? Porque los datos que tú nos das en estos momentos sobre, primero, el número tan importante de personas que se desmovilizaron pues, de las AUC, y lo otro que nos llama mucho la atención es la disminución tan importante de los homicidios en el país y en el departamento de Antioquia. ¿A qué se deben esas críticas que se dieron y si realmente estaban fundamentadas o no? ¿Cuál es la reflexión que tú haces? Pues yo diría fundamentalmente dos cosas. Primero, obviamente no era un proceso de paz con la guerrilla, sino con un grupo de extrema derecha como las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces había mucha dificultad de ganar un espacio en un mundo tan politizado ideológicamente como es Colombia, y las Autodefensas Unidas de Colombia, como un grupo paramilitar que había cometido muchos excesos, tenía obviamente una imagen muy negativa a nivel interno y a nivel internacional. Habíamos vivido la experiencia de los escuadrones de la muerte en Argentina o en Centroamérica, y entonces cuando yo, como presidente de la comisión, visitaba a Europa, yo hacía un viaje una maratón, consiguiendo recursos para el Fondo de Víctimas y para la comisión. Se iniciaba en Oslo, luego pasaba a Suecia, luego me iba para Berlín, luego me iba para Bruselas, luego me iba para París, para Londres, para Madrid. Hacía un recorrido por Europa con un sombrerito consiguiendo recursos. La verdad es que era muy difícil conseguir recursos internacionales cuando los comprometidos en los crímenes eran los grupos paramilitares de extrema derecha. Los recursos extraordinarios hoy a favor de la Comisión de la Verdad y de la JEP, cuando estamos en un proceso de movilización de guerrilla con un ideario político distinto, es un trabajo mucho más fácil.
Entonces había digamos, una cuestión ideológica muy compleja. Y segundo, evidentemente se trataba de la administración Uribe, donde había un proceso de polarización política muy fuerte. Entonces nos tocó romper dos barreras. La idea de trabajar con los grupos paramilitares bajo la administración Uribe. Y eso hizo difícil nuestro trabajo. Y sin embargo, yo creo que el balance ha sido, a largo plazo, cuando uno mira el balance, es extraordinariamente positivo con todos los lunares que he planteado. Creamos, por ejemplo, el Registro Nacional de Víctimas, gracias al apoyo de la comunidad internacional, que hoy tiene 8.500.000 víctimas registradas. Iniciamos la reparación individual y colectiva de las víctimas. Logramos que alrededor del 85% de las Autodefensas Unidas de Colombia, con la Agencia Colombiana de Reintegración, se reintegraron a la vida civil. Logramos disminuir la tasa de criminalidad, insisto, de 28.000 homicidios en forma sistemática hasta hoy 11.000 homicidios. La salida de la guerra, las autodefensas fue un factor importante. Se creó la víctima como sujeto de derechos, y en el año 2005 surgieron todo tipo de asociaciones de víctimas que no existían. Asociaciones de víctimas de delitos sexuales, de secuestro, de desaparición forzada, asociaciones de víctimas por regiones. En Antioquia surgieron una enorme cantidad de asociaciones de víctimas a favor de la restitución de sus bienes. Iniciamos la restitución de sus bienes en Urabá, con el director de la oficina en Medellín, donde tú trabajabas. Entonces, yo creo que fue una experiencia importante, y lo más importante es sacar las lecciones para hoy. Muy bien. Formula la siguiente pregunta: ¿a qué se debe un poco de que si se extraditaron a los 14 directivos, para llamarlos de alguna manera, las personas más representativas de las Autodefensas Unidas de Colombia, se extraditaron a los Estados Unidos? Tampoco se hace ese reconocimiento un poco en el sentido de justicia, con el argumento de que con la extradición se está tratando, o se ha tratado, es de ocultar la verdad sobre los hechos de las autodefensas. Yo recuerdo que nosotros propiciamos muchos, en las audiencias de justicia y paz, se hacían transmisiones de Estados Unidos para que las víctimas escucharan esa transmisión y esas audiencias de justicia y paz. ¿Tú crees que efectivamente la verdad se puede realmente establecer a partir de esas audiencias públicas que se dieron, o efectivamente detrás de la extradición había un interés de ocultar la verdad? Es una pregunta muy compleja, José Arley. Yo me reuní en muchas ocasiones con los jefes paramilitares en la cárcel de Itagüí. La primera pregunta que yo les hacía a todos, a Don Berna o a Mancuso o a Jorge 40 o a cualquiera de ellos, era: ¿usted por qué se desmovilizó? Y ellos me daban tres respuestas. La primera era: las autodefensas que fueron creadas, se crearon como Autodefensas Unidas de Colombia, se unificaron las diferentes autodefensas regionales en una sola en el año 1997 bajo el gobierno Samper. Ellas se crean, fue el argumento que me dieron, porque en ese momento había una avanzada extraordinaria de las FARC, era la época de oro de las FARC, sus grandes éxitos militares, y estos éxitos habían generado muchas tensiones en las élites regionales, que sentían que su seguridad estaba en peligro, y vino la colaboración masiva de las élites regionales con las autodefensas. Pero en el año 2003-2004, después del Plan Colombia y después del debilitamiento de las FARC, ellos me decían: nos van a abandonar a nuestra suerte. Nos necesitaron en el año 2007-2008, nos apoyaron en las élites regionales, pero nos van a abandonar a nuestra suerte. Entonces tenemos que desmovilizarnos antes de que nos sacrifiquen. Segundo argumento que me daban es: las fuerzas militares ya no nos necesitan.
porque después del Plan Colombia se han fortalecido. El tercer argumento, ese era el segundo argumento. El segundo argumento que me dieron es la Ley de Justicia y Paz, que prevé una pena alternativa de 8 años, es preferible a la pena principal del Código Penal de 60 años. Entonces, si nosotros pasamos 8 años en la cárcel, podemos evitarnos una pena de prisión de 60 años con la pena alternativa y la justicia transicional. Y el tercer argumento que me daban era, acaba de entrar en vigencia la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, en el año 2003, y tenemos mucho miedo de ser juzgados por la justicia internacional. Entonces eran los tres argumentos que me daban ellos. Sin embargo, yo estuve, voy a confesar algo, que lo he contado pocas veces. Yo estuve en el salón de crisis en el Palacio de Nariño cuando el presidente Álvaro Uribe habló de la extradición de los jefes paramilitares. Y el argumento fundamental que dio Uribe, en esa reunión yo fui testigo, estaba Valencia Cosio como ministro del Interior, estaba el general Naranjo como director de la policía, estaba José Obdulio Gaviria, estaba el alto comisionado de la paz, Luis Carlos Restrepo. Uribe planteó el temor que la cárcel de Itagüí se convirtiera en una nueva catedral y la necesidad de garantizar la seguridad a largo plazo del país. Su único argumento fue fundamentalmente la seguridad del país y los riesgos que el país estaba corriendo con la conversión de la cárcel de Itagüí en una gran catedral. Yo personalmente creo que si los jefes paramilitares hubieran querido colaborar con justicia, lo hubieran podido hacer desde Estados Unidos o lo hubieran podido hacer a su regreso a Colombia. Jorge 40 lo puede hacer en estos momentos. Yo personalmente pienso, y fue mi experiencia personal, que la extradición de los jefes paramilitares se dio fundamentalmente porque siguieron delinquiendo y no para exportar la verdad y ocultarla. Pero eso va a ser un objeto de gran debate y ojalá que los historiadores algún día resuelvan esa incógnita. Bueno, mira, ahí hay otra pregunta sobre todo el tema de la verdad. Hoy existe la comisión de la verdad que encabeza el padre Francisco de Rú. Entonces, la pregunta que hacen es si la Comisión Nacional de Reparación tenía bajo su dirección el Centro de Memoria Histórica, donde se produjeron yo no sé cuántos documentos sobre el tema del conflicto en Colombia, si esa información ha sido entregada a la Comisión Actual de la Verdad, si eso ha tenido alguna importancia para la comisión o si efectivamente la Comisión de la Verdad que preside hoy el padre Francisco de Rú partió de cero. José Arley, cuando yo estaba ocupado el cargo de embajador de Colombia en Holanda, entre 2012 y 2015, por solicitud del presidente Santos, el presidente Santos, dado que yo tenía ya 3 años viviendo en Holanda, trabajando en la Corte Penal Internacional, me pidió que me quedara como embajador y yo trabajé muy duro con la fiscal Fatou Bensouda, la fiscal de Gambia, de ese pequeño país africano. Trabajé muy duro los temas de justicia y paz con la Corte Penal y un día decidí llevarle 80 volúmenes del Centro Nacional de Memoria Histórica, o sea, la época en que todavía estaba Gonzalo Sánchez de director, 80 volúmenes, y Fatou Bensouda, la fiscal, se volteó la espalda y me mostró el informe de Sudáfrica, 5 tomos, el informe de Argentina, el informe Sábato, 1 tomo, el informe de la Comisión de la Verdad de Chile, 2 tomos, el informe de El Salvador, 300 páginas, el informe de Guatemala, 200 páginas, y me dijo, nadie en el mundo ha construido tanta memoria como Colombia. Lo de Colombia es extraordinario. Es decir, en estos momentos el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene más de 130
volúmenes sobre todo tipo de delitos cometidos en Colombia, delitos sexuales, secuestro, extorsión, tortura, desaparición forzada, masacres, etc. Y esa construcción de memoria es fundamental para la Comisión de la Verdad del Padre Pacho de Rú, porque ya encuentra un trabajo acumulado de alrededor de 15 años. Y yo insisto, la experiencia más importante del mundo de construcción de memoria. No hay ningún país comparable en construcción de memoria que Colombia. Probablemente Alemania nos pueda superar, pero fuera de Alemania yo no veo ninguna experiencia internacional tan rica como la colombiana. Entonces, yo creo que el informe de Pacho de Rú, que tiene que presentarlo el próximo año, lo van a combinar, creo yo, con un documental bien hecho, que pueda servir para las escuelas, para los barrios, para las ONGs, para los sectores campesinos, combinar un informe escrito más un documental, va a ser un documento de excepcional valor porque la experiencia colombiana es única en el mundo. Yo insisto, yo solamente conozco una experiencia similar en el mundo que es Alemania. Bueno, ya para terminar, dos preguntas. Una sobre muchos de los jóvenes que han participado, sea en los procesos de desmovilización de las AUC o de la Corriente de Renovación Socialista, del M-19 o de otros grupos armados, pertenecieron de alguna otra forma a la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Entre ellos, un personaje bastante famoso denominado Job, que usted con seguridad lo tuvo que haber conocido. ¿Cuál fue su experiencia en esa relación que tuvo con Job? Con Job tuve una experiencia muy interesante. Él fue a mi oficina en la Comisión Nacional de Reparación en Bogotá y estuvimos conversando largo sobre su experiencia. Fundamentalmente el diálogo con él, como había sido con los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, era fundamentalmente cómo podíamos articular, cómo podíamos trabajar exitosamente en su caso individual, pero igualmente en el trabajo que estamos haciendo de justicia y paz y de construcción de verdad y de reparación de víctimas. Con Job tuvimos una conversación muy cálida. Fue una conversación que yo recuerdo muy amable. Yo la verdad desconozco su destino después, fue asesinado. No sé si Job se reintegró o no a la vida civil de una forma exitosa y rompió con su pasado, pero yo recuerdo en mi experiencia personal insisto, una conversación amistosa, una conversación cálida y yo salí esperanzado que de esa conversación hubiéramos podido construir cosas productivas, pero desconozco el destino de él, si continuó o no continuó en la vida ilegal y desconozco las razones de su asesinato. Pero es de esos casos tristes donde uno siente que en alguna medida fracasó. Y por último, hace poco se publicó un artículo, un análisis de un académico sobre la guerra española, donde él hablaba sobre los relatos que se han venido construyendo sobre esa guerra que se presentó en España en los años 30. ¿Cuál sería el relato que los colombianos tendríamos que construir a partir del conflicto armado que se ha venido desarrollando históricamente en Colombia? Sí, como todos sabemos, el presidente de la izquierda, Rodríguez Zapatero, impulsó la creación de una Comisión de la Verdad 40 años después del fin después de la Guerra Civil y muchos años después del fin de la dictadura del general Franco. Y sin embargo, la Comisión de la Verdad en España nunca se ha podido, porque las dos Españas, la España conservadora
y la España progresista hoy en día siguen con dificultades de hablar de la Guerra Civil Española y con dificultades de hablar del gobierno del general Franco. Entonces, en España nunca se ha podido instalar una comisión de la verdad. Yo creo que la gran dificultad en España, las dos Españas enfrentadas, es que tienen una gran incapacidad de dialogar sobre el pasado, porque el pasado se convirtió en un campo de batalla. Los unos justifican el levantamiento del general Franco en 1936 contra la República Española, porque era una república de tendencias comunistas, y justifican la dictadura de Franco como un factor de unidad y modernidad de España, y los otros condenan el levantamiento de Franco y condenan su gobierno. Entonces las dos Españas no se encuentran para construir un relato compartido sobre esos años. Yo creo que lo más importante para Colombia es que el informe de la Comisión de la Verdad no sea un campo de batalla entre las FARC para que su relato histórico predomine, entre las fuerzas militares para que su relato histórico predomine, sino que sea un relato plural donde todas las voces sean escuchadas, donde incluso pueda haber diferencias de lecturas sobre el pasado, donde haya incluso un relato plural del pasado, pero que tengamos un relato compartido del futuro. Que si no nos podemos poner de acuerdo sobre por qué emergió la guerrilla en Colombia en los años 60, nos podamos poner de acuerdo en que queda excluido el uso de las armas como un recurso para acceder al poder. Si no nos podemos poner de acuerdo sobre por qué surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia, nos podemos poner de acuerdo sobre que jamás el Estado utilizará grupos armados ilegales por fuera de las instituciones del Estado para combatir grupos que sean opositores al Estado. Es decir, un relato plural del pasado y un relato compartido del futuro. Ese puede ser el marco revolucionario de la Comisión de la Verdad en Colombia. Podemos hacer algo que nadie ha hecho, y es, más que compartir el pasado, compartamos el futuro. Que las víctimas tengan derecho a conocer lo que pasó en el pasado, pero que haya lecturas plurales, pero que compartamos el futuro. Yo creo que eso, no permitir que el informe de la Comisión de la Verdad sea un campo de batalla, y segundo, que tengamos una lectura compartida del futuro que nos permita pasar la página. Yo creo que son las dos grandes lecciones que nos dejan las experiencias de las comisiones de la verdad en el mundo. Supremamente importante esa reflexión y esa propuesta de Eduardo de avanzar en una construcción de relato más pensando en el futuro que en el pasado, porque realmente en el pasado va a ser muy complicado escucharnos y establecer un relato único y un relato que podamos sentirnos representados todas y todos los colombianos. Eduardo, mil gracias por tus valiosos aportes y análisis sobre lo que hemos vivido a lo largo y ancho de la historia colombiana y muy específicamente en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Te invitamos a escuchar a nuestro segundo conferencista, al doctor Carlos Montoya. Él es urbanista, arquitecto, ha sido de las personas que más ha trabajado el tema de vivienda en la ciudad y en el país, diría yo. Hay experiencias muy importantes que con seguridad nos va a compartir, y sobre todo para entender el poblamiento que se dio en la zona nororiental. La zona nororiental de la ciudad de Medellín es poblada fundamentalmente por personas que se desplazaron del campo a la ciudad en la época de la violencia y que llegaron a la ciudad de Medellín, donde no había una política realmente efectiva para establecerse, y por lo tanto se vieron obligados a ubicarse en las zonas, en las laderas y en los cinturones de miseria de la ciudad de Medellín.
El doctor Carlos Montoya ha sido director de vivienda de Medellín y también fue director de la ERU, de la Empresa de Renovación Urbana de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, entonces, pues su aporte en esta reflexión y en este análisis va a ser de mucha importancia. Doctor Carlos Montoya, lo invitamos a que nos comparta su experiencia. Muy buenas tardes, José Arley. ¿Me está escuchando, cierto? Sí, lo estoy escuchando. Sí. Muchas gracias por compartir esta experiencia, esta charla que acaba de hacer Eduardo Pizarro. En realidad genera un marco sociopolítico para muchas de las experiencias, no solamente de proyectos, digamos, de gestión en instituciones públicas colombianas, sino que además nos plantean unas tendencias y unas posibilidades hacia el futuro. Y si nosotros nos ubicamos en la zona nororiental de Medellín, desde el principio, aún siendo estudiante, lo que veíamos era un intensísimo proceso de poblamiento, digamos, desde la vivienda. Aún en las clases de la Universidad Nacional, donde yo estudié, siempre la argumentación de los profesores de las clases de urbanismo era que en las laderas de Medellín no eran urbanizables. Hasta que un día no pude entender y le dije al profesor, pero profesor, mire usted por la ventana, ¿usted de qué está hablando? Y su argumentación fue, Carlos, es que esos son procesos ilegales, digamos, procesos desconocidos. Y entonces, de alguna forma, ese mundo desconocido, ese mundo rechazado, ese mundo de la ilegalidad urbanística, empezó a plantearse a mí como un reto profesional, digamos. La zona nororiental muestra en realidad entre su crecimiento, entre las zonas más céntricas, digamos, los barrios tradicionales de Aranjuez o Campo Valdés y Los Manriques, muestra ese desarrollo tradicional de una ciudad que va extendiéndose, que va creciendo, agregando suelo, con un sistema ordenado de calles y carreras, digamos, emplazadas al estilo de la colonización española. Pero en la zona nororiental, al llegar a la quebrada La Rosa, que en el centro de la ladera se trifurca, produce unos ramales, de ahí hacia el norte, digamos, desde el barrio Berlín, podríamos decir, hacia el Playón de los Comuneros, hacia Zamora en Bello, la zona nororiental totalmente se desconfigura. Y la trama urbanística, la forma de hacer ciudad con calles, con plazas y con casas, digamos, en la ciudad se desdibuja totalmente. Seguramente la presión del desplazamiento y de la migración campesina tan fuerte que tuvimos en Colombia y que en Medellín se manifestó muy dramáticamente a partir de los 60, es también un factor que contribuyó, digamos, a una pérdida de planeación, a un desarrollo institucional que, digamos, está llegando casi siempre tardíamente. Y dentro de ese conglomerado de asentamientos, de marginales, de desplazamientos, de campesinos, de gente buscando nuevas oportunidades, el barrio Santo Domingo Sabio y los barrios populares, los que se denominan populares en sí mismos, el popular número 1, el popular número 2, el Cerro Santo Domingo Sabio en su conjunto, empiezan a ser como un hecho muy representativo dentro de toda la zona nororiental. Y pasamos de una urbanización de una zona muy importante de la ciudad, mediante barrios tradicionales, a una zona ocupando laderas y quebradas con grandes restricciones geotécnicas.
y entonces lo que eran antes normas de urbanismo muy difíciles, entonces ahora se tornaron en zonas de alto riesgo y zonas con una accesibilidad muy precaria. De todas maneras, digamos, desde mi ejercicio profesional, estando involucrado en la Universidad Nacional o en la Alcaldía de Medellín o en la Consejería Presidencial o en la EDU en Medellín, donde me desempeñé como 10 años de gerente de vivienda y hábitat, entonces estos hechos de vivienda se me antojaban a mí como una gran oportunidad, como una gran alternativa de introducir, digamos, innovaciones, entendiendo por innovaciones observar lo que la gente está haciendo y cómo tratar de apoyar institucionalmente estos desarrollos. La zona nororiental que yo conocí, yo vivía en Bello, cuando empecé a estudiar en el 74, vivía en Bello y siempre me tocaba recorrer por la autopista norte viendo lo que está, como esa transformación tan impresionante de ambas laderas, pero sobre todo de la nororiental, que es como más visible al paisaje. Si ustedes observan la vía Moravia-Acevedo o Moravia-Zamora, esa es la vía que antiguamente comunicaba a Bello con Medellín. En esa vía, esa es la calle 52 o la extensión de Carabobo, prácticamente como yo la conocí, cuando hice mi primer viaje a Bello, porque los viajes, a Medellín, porque los viajes entre Bello y Medellín se hacían por esa vía, porque la autopista norte fue apenas abierta en 1958. En esa vía, insisto, prácticamente el desarrollo está congelado. Ahí no ha pasado nada en los últimos años del desarrollo de Medellín. Y entonces la zona nororiental se pobló desde esta vía de Carabobo en el pie y por la vía Aguarne en la cabecera, pasando por un ladito, digamos, del barrio Santo Domingo Sabio. La accesibilidad y la circulación por el centro de la zona nororiental ha sido, como les dije al principio, muy difícil. Hasta que en los 80s se construyeron en los famosos, el programa de puentes, el plan de puentes, uno de ellos el puente en Villa Guadalupe. Y hoy en día, no solamente por la construcción del metro de Medellín, que le muestra esa fachada, toda esa fachada que hay entre la Universidad de Antioquia y Zamora, y digamos Acevedo, un metro que pasa prácticamente por entre Cañauzales, donde el desarrollo en el costado oriental, en el borde oriental del río, es muy precario, muy escaso, está todavía aplazado. Desde esa, digamos, perspectiva, la ciudad construyó el metrocable. Entonces, la zona nororiental a mí se me antoja que es una zona que ha sido muy pionera en muchos asuntos de desarrollo que yo voy a intentar ilustrar. No solamente el metro la bordea, la muestra y la abrió al paisaje de toda la ciudad. Yo recuerdo compañeros de trabajo, profesionales que siempre vivían en el poblado, cuando los invitaba a uno en plena inauguración del metro a recorrer todo este metro hasta Bello, la gente no podía creer el paisaje que estaban viendo. Pues bueno, el Metrocable también contribuye con esto. El Metrocable es una propuesta ingenieril muy brillante porque elimina la barrera topográfica. Entonces, fíjense ustedes cómo hemos tenido un desarrollo de una ciudad negada por la topografía, por las dificultades, digamos, del riesgo geológico, pero hoy en día tenemos unos metrocables que suben en la parte más alta de los barrios, casi que reconociendo y validando esos desarrollos. También fue pionera la zona nororiental, es decir, nororiental, marca norte y orienta. Así es como yo estoy viendo esta síntesis de este trabajo. En el proceso de rehabilitación de barrios normales, la negociación realizada por el alcalde de Medellín en 1982 con la población de Moravia es absolutamente extraordinaria y anticipó todas las reformas de ley urbana posteriores. Una negociación a cambio de la cual la población esperaba o solicitaba o demandaba la escrituración de sus viviendas a cambio de trabajo comunitario. Esta situación del barrio de Moravia,
que es la esquina más céntrica, más pegada al centro, digamos, de la zona nororiental, era realmente dramática. Un barrio de casi 3.000 viviendas en aquella época, con alcantarillados comunales, comunitarios, sin redes de servicios públicos, digamos, formales. La entrada de empresas públicas de Medellín fue uno de los principales retos, una situación de salubridad pública impresionante, un barrio sin alcantarillados, con canales, con cloacas abiertas, a cielo abierto, como era el caño del Bosque, como era el caño de la izquierda del barrio La Playa, y el barrio del Bosque, un laberinto de senderitos de 1 metro a 1,50, un asentamiento realmente muy precario, muy hacinado, pero muy bien localizado. Frente a ese reto, el programa empezó la construcción de canalizaciones, es decir, todo el tema de riesgo empezó a ser en los desarrollos de Medellín una variable integrada a la planeación. Y eso también es un descubrimiento que se hace desde el barrio de Moravia por la situación de las familias en el morro de basuras y por el estado, digamos, de insalubridad pública de todo el barrio, por la carencia de alcantarillados sanitarios y pluviales. Y aparece entonces otro de los aprendizajes que a mí me parece que en la alcaldía de Medellín y en el desarrollo institucional colombiano todavía es muy deficiente. Y es que cualquier intervención en el espacio público requiere una oferta habitacional. Entonces nosotros seguimos haciendo la vía que sale al occidente de Santa Fe de Antioquia, y esa vía estuvo suspendida como 3 años porque había que reubicar un montonón de viviendas para entrar al centro de Medellín. Yo no sé si ustedes recuerdan que uno se venía de Santa Fe de Antioquia en media hora y se estancaba 2 horas llegando a Medellín. O como el Puente de la Madre Laura, o como la Casa Museo de la Memoria, o como la Biblioteca España, que afectan viviendas, pero son proyectos que les falta reconocer que hay una población ahí metida. Nosotros en el proyecto de Moravia nos tocó desarrollar proyectos habitacionales porque las familias más antiguas del asentamiento, como las que estaban en el borde del río, en el sector de Fidel Castro, nos dijeron: nosotros de aquí no nos vamos, ¿sí? Y para construir la pared del río, las familias más jóvenes, digamos más recientes, por así decirlo, y de la montaña basura se fueron para la urbanización Vallejuelos. Es decir, la oferta habitacional empezó a surgir como una propuesta de consolidación desde el espacio público. Y miren ustedes, este fue el trabajo para mí más sorprendente, el que más me ha ilustrado y me ha ayudado en mi formación profesional. Abrir 9 vías sobre Carabobo, sobre el acceso al barrio, en el barrio del Bosque, abrir estos 9 senderitos. Aquí en esta manzana no vemos sino unos 4, pero son 9 en el plano más general. Aquí está el plano más general y la manzanita que les estaba mostrando es este detalle. La manzana triangular del barrio del Bosque, que el barrio del Bosque es toda esta zona. Y las 9 vías de que les hablo son acá. Todavía hoy en día pues las recorro. Estas son fotografías no de la época del programa. El BID me pidió que le hiciera un resumen de todo el plan de mejoramiento de barrios en Medellín, y yo volví a Moravia, digamos, 20 años después, y encontré todas estas viviendas consolidadas en 3 y 4 pisos. Digamos, una tarea bien cumplida, me parece a mí. Pero ¿cómo se ampliaron estas callecitas de 1 metro y de 1,20 y máximo 1,50 a vías hasta de 9 y 7 metros y senderos de 3 y 4 metros? Mediante un acuerdo público, un acuerdo entre el alcalde y la comunidad, que decía que para poder escriturar este barrio había que abrir senderos, y para abrir senderos había que reubicar viviendas, y para reubicar viviendas había que soltar los solares de mayor extensión que hubiesen en el barrio. Es decir, la comunidad entregaba los solares de mayor tamaño al programa municipal para reasentar las viviendas que estuviesen obstruyendo todos estos senderos, de tal manera que se pudiera hacer la labor sanitaria. Y ya hubo después otro periodo
digamos esto es más o menos 15 años después o 20 años después, que llega una renovación urbana más basada en equipamientos, el centro cultural y la guardería, y para desarrollar estos dos proyectos de arriba fue necesario reasentar a esta población en el proyecto de los Álamos, Álamos 1 y Álamos 2. Es decir, nuevamente, para poder tener centro cultural y poder tener guardería es necesario desarrollar una oferta habitacional. Hoy en día, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín contempla la renovación urbana de Moravia. Y esto ha suscitado o ha generado muchos miedos en la comunidad, y hay, digamos, un ambiente como conflictivo, porque la gente, renovación es más o menos borrón y cuenta nueva, o sea, un replanteamiento total, cosa que a mí me parece que en el sector de Moravia es más bien, hay que pensarlo más despacio. Y con la experiencia, digamos, que hasta ahora lleva la alcaldía, en Naranjal no se ve como muy viable una intervención bajo la denominación renovación urbana, a la cual yo le agrego la palabra popular, es decir, concertada con la población. Cuando estábamos haciendo el trabajo en la Consejería Presidencial y estábamos desarrollando los núcleos de vida ciudadana, frecuentemente yo me trasladaba entre el edificio de Alpujarra y el sector de Villa del Socorro, donde estábamos haciendo el proyecto de núcleos de vida ciudadana allí en Villa del Socorro, y pasaba por este puente. Siempre pasaba por este puente y yo veía los techitos, los techos de la casa, y siempre me preguntaba qué habrá aquí debajo de este puente. Y cuando bajamos un día, bajé un día a ese cañauzal, a ese matorralero que había debajo de ese puente, sentí la misma sensación que cuando uno entra a un cine y llega tarde, que uno entra como tanteando y con miedo y en una penumbra. Y de ahí, de esa sensación muy personal, empezó a construirse el teatro bajo el puente, el Teatro Silvio Salazar. Y traigo esta anécdota y se los comento a ustedes porque desde este momento se me empezó a mí a aclarar el papel que las quebradas, que las microcuencas urbanas estaban jugando en el desarrollo habitacional de la ciudad de Medellín. Desarrollamos pues en aquella época proyectos de vivienda y proyectos de espacio público, digamos los núcleos de vida ciudadana. Hoy en día inclusive las alcaldías más recientes los llaman, en lugar de núcleo le dicen unidad. Vida sigue siendo como la variable, el factor fundamental. Y antes que era la vida ciudadana, hoy es las UVAs, la unidad de vida articulada. ¿Y por qué la vida es la constante? Pues precisamente por todo este escenario político, digamos, convulsionado, conflictivo, tenso y violento al que nos estábamos enfrentando. De esta manera, entonces, una nororiental en Villa del Socorro, debajito de los populares, se desarrolló el núcleo de vida ciudadana, uno de cuyos edificios emblemáticos hoy en día la comisaría de Mamía, la justicia próxima. Es decir, todas estas demandas para confrontar la situación de convivencia y de inseguridad en los barrios fueron herramientas que se elaboraron desde la alcaldía, desde la consejería, para, digamos, generar un ambiente de trabajo conjunto entre institucionalidad y comunidades. Y también desde este trabajo desde el sector público, digamos, empezó a surgir el programa de la resignificación del Cerro Santo Domingo Sánchez. Es decir, cómo este poblamiento del cerro, que antes era desde viviendas muy precarias, desde conformación de barrios populares en los 70s, en los 80s, cómo el cerro seguía siendo un elemento natural, un elemento aglutinante, un elemento simbólico poderoso, digamos, para marcar el poblamiento popular de nuestra ciudad. Y aparece el Metrocable y entramos entonces a decir,
si el Metrocable entra, tiene que entrar todo el demás desarrollo. Nosotros le decíamos a la alcaldía, si el transporte va por el aire, pues bajemos la inversión social a tierra. Y así fue como se surgieron los proyectos urbanos integrales y el programa de rehabilitación en la quebrada Juan Bobo. Desafortunadamente, el proyecto de la Biblioteca España ha tenido pues las dificultades técnicas que todos conocen, pero creería que inclusive la conmemoración de estos 100 años de la zona nororiental debería servir para que la alcaldía de Medellín y la comunidad encuentren la forma de recuperar este simbolismo del Cerro Santo Domingo como un parque habitado con biblioteca, como se soñó en algún momento. El Cerro Santo Domingo Sabio y la comuna y la zona nororiental, pero el Cerro Santo Domingo Sabio fue siempre ha tenido un factor crítico frente a la ocurrencia de deslizamientos frecuentes o periódicos. Y este aspecto, digamos, de confrontar el deslizamiento también empezó a motivarnos enormemente. Ya les decía que en Moravia, en el morro de basuras, habían estos ranchitos parados en estos zancos. Esta es una pintura que hice cuando estaba involucrado en ese proyecto, pero después esto se empezó a hacer un desarrollo técnico y tecnológico para confrontar el alto riesgo y los deslizamientos. De allí empezamos a entender que el riesgo es una variable connatural a todo desarrollo humano y que deberíamos desarrollar unas tecnologías adecuadas en la periferia, así como hay tecnología de punta en los centros urbanos, digamos, más desarrollados. Precisamente, este proyecto de Dubái, esta edificación muy prestigiosa, es desarrollada sobre un asentamiento, es una isla en el mar, ¿cierto? Y esta es la Ciénaga Grande, o la Nueva Venecia en Ciénaga Grande, que uno podría decir que es un barrio en una inundación, pero no, es un barrio encima de una ciénaga. Entonces, el riesgo geológico empezó a ser un factor de riesgo tecnológico que finalmente nos ayudó a desarrollar este modelo habitacional, el cual se desarrolló un piloto en el barrio del Limonar en Medellín, pero que por mis actividades, digamos, involucradas en la alcaldía, no se pudo nunca más desarrollar. Yo estaba pues involucrado en el planeamiento, digamos, habitacional de la ciudad. Les había mencionado que con el Teatro Bajo el Puente había nacido una gran inquietud sobre cómo se estaba repoblando la ciudad de Medellín hacia las quebradas. Primero, entonces, hubo un poblamiento en la ladera arriba, confrontando los deslizamientos. Y cómo después la población que siguió siendo desplazada, que siguió llegando a buscar oportunidades, que siguieron llegando campesinos, se ubicaba al borde de estas quebradas en asentamientos supremamente precarios. Y entonces desarrollar una propuesta habitacional en una quebrada se volvió para mí un reto profesional, porque Medellín es una ciudad de vertientes. Medellín es una cañada en sí misma, es una cañada incluso bastante estrecha y prácticamente no tiene suelo. Y al no tener suelo, o el suelo estar muy limitado, o ser un suelo con restricciones geotécnicas, la gente está ubicándose donde ya tiene, por así decirlo, y qué pena decirlo, una quebrada como alcantarillado. Aquí está el trabajo en progreso, los mejoramientos de vivienda desarrollados con cada familia a través de un organismo no gubernamental y las edificaciones para retirar las viviendas que estaban más metidas dentro del retiro de quebrada. Y este es el resultado final. Este es un proyecto que a mí se me antoja, que si bien quedó como un pequeño anécdota de dos alcaldías pasadas, todavía es una propuesta absolutamente vigente en la ciudad. Nuestras quebradas están totalmente ocupadas y yo añoraría que alguna alcaldía en algún momento volviese a convocar a la comunidad y hacer una negociación parecida, por qué no decirlo,
como la de Moravia. Es decir, vamos a organizar esto, pero con una oferta habitacional en el mismo sitio. Miren esta otra imagen, miren las viviendas consolidadas en la parte de arriba, con vía y servicios públicos. Miren la quebrada, estos son pasamanos de la quebrada, atrapada, ya casi que encerrada por viviendas, y una media ladera totalmente desordenada y provisional. Esta fotografía anterior, esta y esta, son la misma fotografía. Cuando yo he presentado esto en conferencias internacionales o cuando fui al Premio de Dubái o a la conferencia en China, esta imagen tuvo un poder y una aceptación de todos los técnicos y comunidades impresionante. La combinación de mejoramientos individuales de viviendas y el reasentamiento de las problemáticas aquí surgidas en pequeños edificios. Sigo pensando que esta propuesta es absolutamente válida para nuestra ciudad y que el Instituto Social de Vivienda de Medellín, que no tiene tierras, pues aquí tiene modelos absolutamente exitosos, aceptados por la comunidad. Yo voy con frecuencia a conversar con doña Ana o con la Zarca en la Herrera y siempre me preguntan, óigame doctor, si esto iba tan bien, ¿por qué la alcaldía nos abandonó y no volvió por acá? Y uno, ¿qué puede decir frente a eso? Uno hay que dar sin respuesta. Este es el resultado del proyecto, una consolidación. Fíjense cómo los mejoramientos de vivienda le dan la forma a la quebrada y cómo los edificios están por fuera, respetando los retiros, pero permiten el reasentamiento de los que estaban más digamos, en condición insalubre o obstaculizando estos caminos o estas alcantarillados. Esta es una segunda fase del mismo proyecto y entonces aquí fue donde nos dijimos que aún en la infraestructura, por ejemplo, acompañando un puente, debería estar la oferta habitacional. Yo insisto mucho en esta idea porque en una ciudad sin tierra no podemos seguir desarrollando vías, bibliotecas, colegios, centros culturales, cualquier otro atributo, desalojando viviendas. A mí me parece que esa estrategia, yo creo que inclusive no solamente es inválida políticamente, es inválida socialmente, sino que a las mismas entidades del municipio de Medellín que estaban desarrollando con mucha tranquilidad mucho proyecto de espacio público por encima de viviendas, ya se están viendo como frenadas y contrarrestadas no solamente por las comunidades conflictivas, sino por derechos legales que tiene la gente a la permanencia y a su desarrollo en su mismo entorno. Entonces, estas imágenes a mí me parecen muy poderosas y muy interesantes porque generan suelo y generan vivienda en una ciudad sin tierras, sin terrenos. Y lo mismo, entonces, me sucede con los grandes equipamientos que, por ejemplo, educativos que se hicieron en la ciudad. Esto lógicamente, estos son fotomontajes míos. Cuando estaba en la inauguración, esto fue en la alcaldía tal vez del doctor Fajardo, no quería nombrar ningún alcalde, pero bueno, en la inauguración de este colegio, una señora se me acercó y me dijo, señor, ¿usted trabaja en la alcaldía? Y yo dije, sí, yo vengo aquí mirando esta inauguración a ver cómo salen las cosas. Es cierto que la alcaldía tiene mucha plata. Y entonces le dije, ¿pero usted por qué dice eso? Y me dijo, mire ese colegio y mire esas viviendas. Y a mí me parece que, claro, que hay que construir colegios y equipamientos futuristas y bien generosos y bien amplios, obvio. Pero yo creería que debería aprovecharse todo este potencial, todo este recurso para el desarrollo integral de toda esta zona. Y entonces son núcleos habitacionales productivos donde la vivienda es el corazón del barrio, es el corazón del hábitat, y el colegio cumpliría un papel inclusive en el ordenamiento territorial. No sé si es la biblioteca o el colegio, pero el conocer los censos, la población, los niveles de ingresos, las capacidades técnicas de todas estas personas, esa información debería estar acopiada en estos centros, digamos, educativos.
Todas estas propuestas de reemplazo de casas populares precarias y en lugares inseguros e insalubres, y trocarlas por pequeñas edificaciones, ojalá sin ascensores. Aquí yo estoy mostrando algunos edificios un poco más altos que 6 pisos, pero es porque en ellos se ingresa a medio edificio. Ese fue otro, pues para mí es un logro tremendo. Planeación municipal me llama y me dice, ¿usted por qué está haciendo eso? Y yo le dije, pues analicemos la norma letra a letra, y al final pues me dieron toda la razón de que era posible entrando por la mitad del edificio, subiendo hasta 6 pisos y bajando otros. Y el funcionario de planeación le dije yo, pero mire, ¿qué es preferible, tener estos 4 edificios o tener 8? Y ocupar más huella, digamos, ecológica, y buscar más predios y más suelo donde prácticamente no lo hay. Yo creo que los metrocables que la ciudad está construyendo, fíjense ustedes cómo todo este movimiento en la zona nororiental empezó por el metrocable de Santo Domingo. Y la ciudad después construyó el metrocable del 13 de noviembre, el de la Sierra, el de Ciudadela Occidente y ahora el del Picacho. Y los proyectos habitacionales se quedaron atrás. Me parece que ahí la comunidad, los académicos, el sector financiero y la alcaldía obviamente deberían reflexionar y repensar. Porque uno se imagina que un metrocable genera, es un factor de transporte que va a generar más poblamiento. Esta es un recorrido muy rápido, muy sintético, muy basado en imágenes, porque a mí se me hace muy difícil explicar estas ideas sin estas imágenes. Y terminé concluyendo que por lo menos para mi vida profesional y personal, para las instituciones en que trabajé, en la Secretaría de Desarrollo Comunitario en la Alcaldía de Medellín, en la Consejería Presidencial, cuando estuve asesorando a Corvide, como gerente de la EDU en Bogotá, y como ahora como asesor independiente, la zona nororiental, digamos, ha orientado y me ha trazado unos nortes en las formas de negociación, en los desarrollos técnicos y tecnológicos frente al riesgo. Y ahora encontrando estos productos, estos proyectos habitacionales que ayudan a sacar población y que está en situación muy riesgosa y vulnerable y generan una sobreoferta habitacional. Observen cómo en el caso de la quebrada Juan Bogo, los espacios públicos que habían libres no fueron ocupados por edificios. Los edificios se pusieron donde antes habían ranchos. Ranchos, perdonen la palabra, que yo siempre he dicho, ranchos que quieren ser edificios. Muchas gracias, pues estas son las ideas de aprendizaje que la zona nororiental de Medellín y la zona más específica del metrocable de la nororiental me han ayudado a identificar y a encontrar en un diálogo permanente con las comunidades que allí habitan. Muchas gracias por su atención y espero preguntas bien facilitas, bien sencillas. Sí, buenas tardes. Mil gracias, Carlos, por tu valioso aporte en esta conferencia sobre el desarrollo histórico y el poblamiento de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Mientras que algunos de los participantes en el chat se animan a formular algunas preguntas, siempre nos ha surgido la siguiente pregunta, a ver cómo tú la puedes responder. Mire, la zona nororiental de la ciudad, que ha sido una zona donde las características socioeconómicas han sido bastante complicadas, por decirla de alguna manera, pero es una zona y una población que de alguna otra manera tiene los mínimos servicios públicos, agua, luz, alcantarillado, en relación con otras zonas de otras ciudades. Cuando uno conoce experiencias como Ciudad Bolívar en Bogotá, arriba en el Lucero Alto, o en el distrito de Agua Blanca en Cali, o en Barranquilla,
uno encuentra de que estas zonas que han sido pobladas también por habitantes con las mismas características socioeconómicas, encuentra de que esas zonas carecen en estos momentos inclusive de los servicios básicos fundamentales. ¿A qué se debe eso que en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, pues de una u otra manera se cuenta con esos servicios públicos? Muy interesante tu inquietud o tu observación, José Arley, y realmente la pasé muy de largo. Obviamente, las empresas públicas de Medellín tienen una capacidad técnica y social muy fuerte. Recuerden que hasta más o menos los 90, las empresas públicas contaban con el programa de habilitación de viviendas, el programa de HB, que establecía inclusive estándares no necesariamente convencionales para llegar a los barrios. Cuando yo mencioné que en el barrio Moravia habíamos abierto estos senderos de 3 y 4 metros, era para que precisamente entraran los servicios públicos. O sea, los servicios públicos requieren ordenamiento del territorio, pero empresas públicas y planeación municipal en su momento fueron muy racionales al observar que con secciones reducidas de estos senderos ellos habilitarían la vivienda y después llegaríamos a la escrituración. Hoy en día, ahora yo estoy asesorando la alcaldía de Bello en 2 asentamientos gigantescos. El uno que se llama Granizal, que es ahí enseguidita de Santo Domingo Sabio, y el otro que se llama la Nueva Jerusalén, después del Picacho, después del barrio París. Y la problemática número 1 de esos barrios es la dotación formal de los servicios públicos. Entonces yo creo que el tener a las empresas públicas y el programa de habilitación de viviendas, ¿sí?, fue un factor muy grande, muy clave, y la alcaldía realmente ha estado acompañando el proceso de formación de barrios, ¿sí?, lo ha estado acompañando. Digamos, yo creo que ahora que no hay tierra es cuando es necesario hacer un replanteamiento y encontrar ideas, digamos, modernas o innovativas para seguir desarrollando vivienda. Digamos, si hay alguna crítica mía, como por así decirlo, o algún llamado de atención a la alcaldía, es que todavía hay posibilidades de desarrollo en estos sectores. Pero yo creo que EPM ha sido un factor central del desarrollo de los barrios. Muy bien, Carlos. Hay otra pregunta. Las características culturales de la población que ha habitado estas zonas, en su mayoría provienen del campo y vinieron huyendo o desplazadas, mejor dicho, de la violencia que se generó a finales de los años 40. Esa característica de ser una población netamente campesina, rural, incidió de alguna manera en el desarrollo de actividades que permitieran construir de manera colectiva esta población y este poblamiento en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Algunos territorios han sido poblados por núcleos de migrantes o campesinos agrupados por regiones. Digamos, hubo sectores al principio donde el oriente, la gente buscaba cierto vecindario para asentarse. Pero el poblamiento de Medellín, de estas laderas, ha sido tan intenso que finalmente esos enclaves o esos núcleos se diluyen ante una presión tan monumental. Yo diría que ese es un factor muy al inicio de los asentamientos, pero después los asentamientos se consolidan. La misma ciudad genera excedentes de vivienda, por decirlo de alguna manera, o lo que llaman el desplazamiento intraurbano, precisamente los afectados por una vía, los afectados por un ensanche, los afectados por una construcción, o la gente que pierde su empleo o se desengancha de la actividad económica, han encontrado en los barrios populares esta oportunidad. Yo diría que al principio del poblamiento este es un rasgo que se acentúa, pero con la consolidación urbana tan intensa, yo diría que se desdibuja con el tiempo.
Yo diría que, es decir, por ejemplo, en nuestra relación directa con los pobladores, tanto en Moravia como en Juan Bobo, esos aspectos no han sido críticos para el planeamiento de los proyectos. Al comienzo hiciste una reflexión sobre el poblamiento de la zona, donde siempre se ha hablado de un poblamiento de tipo ilegal, por la manera como se fueron construyendo los ranchos, que en esa época llamaban tugurios, y que llegaban a un terreno y de alguna otra manera pues era ocupado por esta población que carecía de vivienda. Esa relación entre ese tipo de poblamiento llamado de una manera ilegal, ¿qué relación tiene con los grupos armados que se fueron gestando al interior de la zona nororiental de la ciudad de Medellín? Bueno, son dos ilegalidades muy distintas. Hoy en día, en Medellín, en los barrios más altos, en Pinares, en Pacífico, en Carpinelo 2, bueno, Carpinelo no tanto, en algunos sectores de Medellín, el poblamiento está siendo coordinado o direccionado por combos. Es mucho más evidente, por ejemplo, en Bello. En Bello, el poblamiento de Granizal y de la Nueva Jerusalén está relacionado con la venta de lotes ilegales a partir de grupos armados que después controlan el territorio y se quedan vacunando a la población, por ejemplo, para el acceso a los servicios públicos. La ilegalidad a la que yo me referí no era esa, aunque tiene bastante que ver con toda la problemática de orden público, de conflicto y de violencia que Eduardo Pizarro manifestó en su primera charla. Inclusive él mencionó que disidencias de los grupos de autodefensas no se habían apartado de sus actividades ilícitas, y una que encontraron en la ciudad fue el control territorial de los asentamientos. Eso, por ejemplo, en los escritos, las tesis que he estudiado en la Nueva Jerusalén y Granizal en Bello, eso es lo que afirman los testimonios de las comunidades, que son las autodefensas unidas de Colombia las que controlan esos territorios, o los controlaron pues para su proceso de colonización. Mi queja de ilegalidad o cierto faltante, que aún nos falta más energía en nuestras instituciones, es que estas familias logren llegar a su escritura individual. Escritura individual, no legalización del barrio como hecho del conjunto, no regularización de la tenencia del suelo del que estábamos, sino la escrituración individual. A mí se me parece que debería ser un propósito y un objetivo donde la alcaldía se la jugara más a fondo. Es muy, pero insisto en que la normatividad, mire, ¿qué es lo que dice la Conferencia Mundial de la Ciudad? No proponemos el cambio de normas, sino su aplicación adecuada y flexible a un asentamiento estudiado como situación de hecho. Es decir, no sigamos argumentando que es la norma. Por eso mi insistencia en marcar senderos de 4 metros fueron validados por planeación y por EPM para instalación de redes de servicios públicos en Moravia en 1983. Entonces yo creo que ha faltado un criterio de continuidad y un criterio, digamos, más flexible, más tranquilo en la aplicación de ciertas normatividades. Carlos, ya para terminar, quisiera ¿qué reflexión hace sobre si se han dado unas lecciones aprendidas, unos proyectos, llamémoslos exitosos, unas intervenciones urbanas en las que ha participado de una manera muy directa y ha beneficiado a la comunidad? Ese tipo de experiencias como la de Juan Bobo, como la del puente entre La Salle y Guadalupe, y otras experiencias como las de Santo Domingo Sabio, porque es que no hay continuidad en este tipo de programas y de proyectos de intervención por parte del Estado. Sí, José, mira, yo lo que pienso es que en las políticas habitacionales, la forma de intervención desde el sector privado, desde el sector académico, desde el sector privado inmobiliario, que vende viviendas, ¿sí me entiende? Vende viviendas.
el sector financiero y el sector académico se acomodan a ese formato de solución. Y entonces la alcaldía tiene que encontrar un nicho de actuación institucional donde entre como con una capacidad regulatoria. El sector privado, cuando interviene, ¿qué es lo primero que pide? Un lote vacío. Es la misma discusión que hay en este momento frente al desarrollo de Naranjal. Mira, entonces Naranjal, el sector privado dice, nosotros entramos allá y le dicen a la alcaldía, pero usted desocúpeme, libéreme la manzana y dispóngame el suelo. Y eso, pues, yo creo que eso no es posible. Entonces nosotros tenemos que esta convocatoria a propietarios en zonas céntricas como Naranjal, o estos acuerdos con comunidades como en Moravia, o esta concertación, porque el proyecto Juan Bobo se concertó allá en la Capilla de la Transfiguración. Nosotros hicimos allá todos los talleres y punto por punto se fue discutiendo con las personas, si vamos a hacer qué tipo de casas, cómo van a ser los trazados, por qué en edificios. La solución de hacer propiedad horizontal fue de la comunidad. La comunidad dijo, para que nadie salga del territorio, hagamos propiedad horizontal, doctor Carlos. Entonces, fíjate cómo ese estilo de trabajar con la gente, el sector privado de Medellín lo desconoce, el sector académico lo balbucea, pero el sector académico no es responsable. Y el sector financiero, pues menos. El sector financiero no se involucra en estas actividades. Entonces, yo creo que la alcaldía tiene que ubicarse entre el sector privado y el sector comunitario y encontrar un nicho de actuación, digamos, porque la gente en los barrios altos, yo voy con frecuencia a los barrios altos, voy al Pacífico, voy a Carpinelo, voy a Pinares de Oriente, y la gente reclama mejoramiento integral de barrios como el PRIMED. Lo que pasa es que yo aquí no mencioné el PRIMED porque el PRIMED realmente no intervino en la zona nororiental, pero el PRIMED se puede decir que nació con el estilo de trabajo de Moravia. Muy bien, ya para terminar, los invito a que enciendan las cámaras, tanto a Carlos como a Eduardo y a Patricia, nuestra decana de extensión de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bueno, Eduardo, ¿cómo te pareció la presentación de Carlos? ¿Tiene alguna pregunta que hacerle? No, yo soy un humilde alumno de un arquitecto que sabe muy bien sus cosas y yo ignoro totalmente. Me encantó, lo felicito. Muchas gracias. Pero fíjate que ese panorama de un mundo político conflictivo, en desacuerdo institucional y hasta violento, tiene mucho que ver con las respuestas que se den a estas comunidades. Usted señaló que en algún momento en estas negociaciones, entendí eso, ¿no? Puede que esté equivocado, que en estas negociaciones el núcleo familiar era como si hubiese sido un factor, no sé si descuidado o por atender más integralmente. Y en estos barrios viven son desplazados campesinos por los unos o por los otros. Y entonces ahí los tenemos nosotros ahí. Sí, no, muy interesante por esto. Tuvimos una experiencia en el sur de Bogotá donde convivían víctimas desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y desmovilizados de la guerrilla. Y era un campo minado. Y con recursos de una fundación norteamericana construimos un centro cultural que fue construido por víctimas desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y desmovilizados de la guerrilla. Y el día de la inauguración estaban abrazados en cadena alrededor del edificio y fue el inicio de una nueva relación de convivencia. Entonces, para mí es clave la reincorporación individual, que la persona encuentre empleo, que se forme, la reincorporación familiar y la integración comunitaria. Entonces, el trabajo que realizan ustedes en las comunas de Medellín es darles oportunidades a la familia y a la comunidad de convivir. Y eso me parece clave para evitar que se reciclen en la vida criminal. Yo creo que por eso me pareció útil escucharte, porque son lecciones
muy importantes para el proceso de paz en el futuro. Bueno, muy bien. Ya para terminar, queremos darle los más sinceros agradecimientos por parte pues, de la Corporación Gestión Internacional y de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a Confama por su apoyo definitivo, por su participación siempre activa en estos procesos de formación, de recuperación de la memoria histórica, a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Participación Ciudadana y obviamente a Eduardo y a Carlos por su participación, por estos aportes tan significativos, porque nos ayudan a comprender nuestro desarrollo histórico, a mirar el presente y a proyectarnos hacia el futuro. Estas memorias posteriormente las vamos a tratar de editar en un texto que será presentado también posteriormente a la Comisión de la Verdad, porque creemos de que esto, la memoria de la zona nororiental ha sido fundamental para poder comprender el conflicto, no solamente de la ciudad, sino también del país, en la medida de que muchos de nuestros jóvenes participaron y han participado, lamentablemente, han sido víctimas y victimarios en el sentido de su presencia y de su actuar en los grupos criminales del narcotráfico, de los paramilitares y también de la guerrilla, de las diferentes expresiones del ELN, de las FARC, del M-19, del EPL. De muchos de los jóvenes de la zona nororiental y de la ciudad han participado de una manera muy activa y muy definitiva en el desarrollo histórico del conflicto y que esa memoria para poder comprender el futuro y para proyectar el futuro, mejor dicho, yo creo que vale la pena y por eso pues estas memorias serán entregadas posteriormente a la Comisión de la Verdad. Invitamos a la doctora Patricia, nuestra decana de extensión de la Universidad Autónoma, para que también haga un cierre de este conversatorio. No sin antes invitarlos al próximo conversatorio que vamos a tener el jueves a la misma hora y por el mismo canal, donde el tema que vamos a trabajar es el papel de la Iglesia en el desarrollo histórico de la zona, y tenemos como invitados a una de las personas más reconocidas de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, que es el sacerdote Federico Carrasquilla, que le tocó iniciar en los años 60 la construcción y el poblamiento, viviendo él en el Popular número 1, y al padre Pepe de Orbe, un español que también en los años 70 hizo presencia en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Doctora Patricia, tiene el uso de la palabra. No, muy agradecida con la intervención de los expositores del día de hoy. Créanos que estos escenarios académicos, en estos escenarios académicos donde participa la comunidad, el sector político, el sector económico, el sector social, el sector religioso, nos ayudan a tener esa memoria histórica de la que nos hablaba el doctor José Arley. Nos ayuda no solamente a recordar, no olvidar, nos invita a evaluar todas las acciones que hicimos, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, cómo podemos seguir construyendo territorio, cómo podemos seguir construyendo ciudad, cómo podemos estar todos articulados. Por ahí hay un refrán que yo adoro, el que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Estos espacios donde se participa toda la comunidad nos invitan a que sigamos recordando esos momentos buenos, no tan buenos, pero que hacen parte de nuestra historia y que es lo que nos permite evolucionar como seres, como sociedad.
Muchísimas gracias por la intervención de ustedes, de verdad, qué alegría tenerlos acá en la universidad. Al señor José Arley, pues ya se lo hemos dicho muchas veces en privado y se lo vamos a repetir en público. La verdad es un éxito este tipo de eventos. Los invitamos a todos los asistentes y a nuestros expositores para que nos sigan acompañando todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Vamos a ir hasta principios del mes de diciembre con este tipo de charlas. Quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias a nuestros expositores y a nuestros organizadores, a Confama, al municipio de Medellín, bueno, a todos los que se involucran en estos espacios. Una feliz tarde. Eduardo y Carlos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.